Hay dos doctrinas que se encuentran en la Escritura, y la Escritura, una sola, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, se puede resumir o queda resumida en dos doctrinas principales que están en la Sagrada Escritura. Aunque la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento nos habla de el Creador y del ungido. La doctrina principal primaria de la Escritura en correlación con el Antiguo Testamento y que es parte de la Biblia en correlación con el Antiguo y el Nuevo Testamento es esta: el creador, Yod-Heh-Wav-Heh, es el ungido, es el ungido, es el ungido. Esta es la principal doctrina. Y la otra doctrina que se encuentra en el Nuevo Testamento es que el Señor es el Espíritu Santo y el Señor es el creador, hecho partícipe de carne y sangre, el creador, el Hijo, el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Es el creador, el Hijo, y el Hijo es el creador, el Hijo hecho partícipe de carne y sangre, el Hijo hecho partícipe de carne y sangre, el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos, el Hijo hecho partícipe de carne y sangre. O sea, el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos es el Hijo, por tanto Él es el creador. Y ese Hijo, el cual es el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos, fue hecho partícipe de carne y sangre. Llegó a ser hecho corpóreo, siendo hombre para poder morir. Y es Yod Hei Waw Shin Ain, el Señor. Pero hecho parte, el Señor, Yod Hei Waw Shin Ain, el Creador, el Señor, con carne y sangre. El Creador con carne y sangre, hecho partícipe de carne y sangre. Y él es hecho partícipe de carne y sangre, su nuevo nombre es Yeuso. Yod Hei Waw Shin Ain. Yod Hei Waw Shin Ain. Yod Hei Waw Shin Ain. Yeuso. Yehue salva, y el cual es literalmente Yehue salvando. El creador salvando es un hijo y tiene un padre, es un hijo. Entonces, la principal doctrina es que el creador es el ungido y que el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos, el cual es el Hijo y que el cual es el creador, el cual es el Hijo, es el creador y hecho partícipe de carne y sangre, eh, es el ungido. Es su nuevo nombre, Yod Heh Wav Shinai, fue ungido, y de él, de ese ungido de Yod Heh Wav Shinai, de ese ungido, porque ese hombre es el que fue ese creador, hecho partícipe de carne y sangre, el cual Yod Heh Wav Shinai es el que fue ungido. Y él es el Espíritu Santo. Esas son las dos doctrinas. Que Yod Heh Vav Heh, el creador, es el ungido. Es el ungido. Es el ungido en el Antiguo Testamento. Como ya se habla de el creador y del ungido. Del creador y del ungido. La segunda doctrina es que el Señor es el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Señor? El Señor es Yeuso. ¿Y quién es Yeuso? Es el creador hecho partícipe de carne y sangre. ¿Y quién es el creador? El Hijo, el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos. De sus manos. El que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Entonces, esas son las dos principales doctrinas. Entonces, esta es la principal doctrina que anuncia la Escritura. Estas dos doctrinas, uno, dos doctrinas. La principal es dos doctrinas. Uno, que el creador, la principal, dos doctrinas. Esas doctrinas. Esta, la primera, que Yod Heh, el creador, es el ungido. Y la otra, que el Señor. ¿Y quién es el Señor? El creador. ¿Quién es el creador? El Hijo, el que alimentó la tierra y los cielos de sus manos, pero hecho partícipe de carne y sangre, que Él es el Espíritu Santo. Estas son las dos doctrinas. Y esas dos doctrinas se encuentran en la escritura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como ya he dicho, el Antiguo Testamento habla del creador y del ungido. Y la doctrina es que el creador, la doctrina principal es que el creador es el ungido en el Antiguo Testamento. Y esa cosa copla y se sustenta en Isaías, se sustenta en Isaías 43: voces que claman del desierto, preparad el camino de Yod Hei Wav Hei, enderezad en el desierto una calzada para nuestro Dios. Voces que claman del desierto, preparad el camino de Yod Hei Wav Hei, enderezad en el desierto una calzada para nuestro Dios. Y es el Nazareno el cual se le preparó camino, y es el Bautista en el Nuevo Testamento el cual preparó el camino, el cual preparó el camino
el cual preparó el camino, y el camino que preparó el Bautista es a Yod Hei Wab Hei, al Dios de Israel, y es al Nazareno el cual sí se le preparó camino. Por tanto, el Nazareno es claramente Yod Hei Wab Hei, el Dios de Israel, al cual sí se le preparó camino, cumpliéndose la profecía de Isaías 43. Esta es la principal doctrina, que el Creador es el ungido, aunque la Escritura y en el Antiguo Testamento ya habla del Creador y del ungido, pero la principal doctrina es la revelación del ungido, que es el Creador, que el Creador es el ungido, acorde con Isaías 43, lo cual se corrobora en Lucas 1, 16, 76 en el Nuevo Testamento, ¿me entienden? En el Nuevo Testamento. Respecto al Bautista, y tu niñito, y respecto del Bautista, y serás, y tu niñito, respecto del Bautista, y tu niñito profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia de Yod Hei Wab Hei para prepararle sus caminos. Y también dice esto del Bautista, y será grande, o también dice esto del Bautista, y también dice esto del Bautista, y será grande, y a muchos de los hijos de Israel a volver al Señor, Dios de ellos, del Creador, del Señor, Dios de ellos, y será grande, y a muchos de los hijos de Israel hará volver al Señor, Dios de ellos, y él, el Bautista, él mismo irá delante de él, del Señor, Dios de ellos, Dios de ellos, con el poder y el espíritu de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los desobedientes a la prudencia, para preparar al Señor, al Creador, al Hijo, pero hecho partícipe de carne y sangre, el cual es el Espíritu Santo, un pueblo bien dispuesto. A ese Señor, el cual es al Creador, al ungido, el cual es el Creador, pero hecho partícipe de carne y sangre, y el cual es el Espíritu Santo, a Él es al cual han de volverse, girarse aquellos del pueblo de Israel, y es al cual sí se le preparó camino. Estas son las dos principales doctrinas de la Escritura desde el Antiguo y que se corroboran en el Nuevo Testamento. Y estas son las doctrinas principales de la Biblia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Este Creador, el cual es el Hijo, es un Hijo con H mayúscula, es carne y sangre y Espíritu Santo. Dos puntos, su cuerpo. Dos puntos, su cuerpo y su espíritu. Su espíritu es él, el Logos, el Hijo, y con su cuerpo es corpóreo y es el Espíritu Santo, lo cual se corrobora en 2 Corintios 3:17. Y los coros se corroboran en 2 Corintios 3:17. Y tiene un Padre. Él tiene un Padre. Es el Creador, es el Salvador y es el Espíritu Santo y es un hijo y tiene un padre, es el creador, es el salvador, es el Espíritu Santo y tiene un padre y es un hijo. Y el padre no es el hijo, sino que el padre es diferente del hijo. El padre ha creado todo mediante el padre ha creado todo mediante el hijo y es el hijo el que literalmente ha creado. Esa es la doctrina de la escritura. El Padre es identificado con un cerebro, por cuanto cerebro cabeza, tiene alma, por cuanto predeterminó en amor y se sienta en un trono. El Padre se sienta en un trono, por eso tiene una estructura y su estructura es como la del hombre. ¿Me entienden? Entonces por eso le pongo manos. Así tiene una estructura y le pongo lo que es el cuerpo. Le pongo el cuerpo, lo que es el cuerpo aquí. Y sus pies. Es el Padre, la eminencia o el poder. Megalosinis. Término griego que significa grandeza, la eminencia o el poder. El cual no es el Hijo, es diferente del Hijo. Y estas son las doctrinas de la Escritura, las principales. Esto es lo eminente respecto de la Escritura. El Padre, el cual no es el Hijo, como ya he explicado. Y lo de la Escritura, la doctrina principal de la Escritura, y se encuentra resumida y sustentada en 3 versos. Isaías 43 y Lucas, en varios versos, Lucas 1, 16 y 76, Lucas 1, Lucas 1, 16 y 76, Lucas 1, 16 y 76, Hebreos 1, 10 y Lucas 1, 16 y 76,
respecto del Bautista, el primero y el segundo, y en 2 Corintios 3:17, que el Señor es el Espíritu Santo. 2, 2 Corintios, voy a poner completo. 2 Corintios 3:17. Aquí se corrobora que el Señor es el Espíritu Santo. Es un hijo en Hebreos 1:10. Hebreos 1:10, que dice del hijo que es el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Por tanto, es el creador. Es el creador. Esto lo dice del hijo, que es el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Por tanto, nos está diciendo del hijo que es el hijo. Dice del hijo que es el creador. De ahí esto indicando hacia acá, que es el creador. El creador. Y ese hijo es el que participó de ese hijo, el que es el que se metió a la tierra y los cielos en obra de sus manos, fue hecho partícipe de carne y sangre. O sea, es el creador hecho partícipe de carne y sangre y es el ungido. Es el ungido. ¿Y quién es el ungido? Es el creador y el salvador. Es el creador. ¿Me entienden? Acorde con Isaías también, Isaías 43. El ungido es el creador, pero hecho partícipe de carne y sangre. Y ahora no solamente es el creador, sino que es el creador y el salvador. Y también es el Espíritu Santo. Es un hijo y tiene un padre. Es un hijo y, y tiene un padre. Es un hijo y tiene un padre con H mayúscula. Es el hijo del hombre, el ungido. El hijo del hombre. Estoy hablando del hijo, del hijo, el hijo del hombre. Ahora es con carne y sangre. Ahora es con carne y sangre. ¿Me entienden? Ahora es con carne y sangre. Y ahora es con carne y sangre y viene a la diestra del poder. Y viene a la diestra del poder. Ahora es con carne y sangre. Y viene a la diestra del poder. Y el poder es una expresión. Y el poder es una expresión. El poder es una expresión para referirse a el Padre, al Dios del Creador. Este es el que es Teos. Este es el que es Teos. Este es Teos. Y este es el Logos. Y Teos será el Logos. Este es el Logos. Logos. Por tanto, Logos. Este es el Logos. Omicron. Logos. Este es el Logos. Por tanto, Logos. Y Teos será el Logos. Por tanto, Logos es el que Él es. Él es, que es Teos. Teos. Porque Teos será el Logos. Por tanto, el Logos es el que Él es, que es Teos. Pero no es el Padre, sino que es el Hijo. El Logos o el Señor. Señor, mediante quién son todas las cosas. Mediante quién son todas las cosas. El que ha creado. El que ha creado. El que ha salvado. El que ha salvado. Y el que está en el corazón de los predeterminados del Padre. No corporalmente. No corporalmente, sino en pneuma. En pneuma. Porque es el Espíritu Santo, el Señor, pero está en el corazón de los predeterminados del Padre, no corporalmente, no corporalmente, sino en pneuma. En mí, no corporalmente, sino en pneuma.
no corporalmente sino pneuma. Y esta es la verdad de la Escritura que anuncia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y se resume en versos de la Escritura. Y esos son los versos que se correlacionan entre sí, entre la Escritura. Y eso se llama el testimonio interno de la Escritura. Esos son los versos que se correlacionan entre sí en la Escritura que nos dan a luz la doctrina que enseña la Escritura. Y esa es la correlación interna de la Escritura que nos da a luz la verdad que enseña la Escritura, la verdadera doctrina. Punto. El testimonio externo es la fidelidad a la hora de transcribir de pergamino en pergamino desde lo antiguo y la antigüedad de la escritura. Ahora estamos en el 2026. Y antes del ungido, pues probablemente la escritura tenga 1926 años, o un poco menos. El Nuevo Testamento, con relación con el Nuevo y pegado al Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento antes del ungido, no sé si tenga 4000 años o 2000 años. Quizá 1500, quizá 2000 años, no lo sé. Pero es de hasta atrás, más de 1500. Quizá 1500 voy a poner, quizá 1400 o 1500 años hasta, hasta, hasta 1400 años hasta fuera Moisés. 1400 o 1500 años hasta Deuteronomio sin correlación con Moisés. Y hasta ahí, la historia de la Tierra tiene más de 4000 años, me parece, hacia atrás, antes del ungido y después del ungido, antes del ungido y de esto se divide la historia después del ungido, 2026. ¿Me entienden? Y este es el tiempo de la Tierra, que nada más se divide en antes del ungido y después del ungido. ¿Entienden? Y los acontecimientos que surgen en la tierra en correlación con el ungido, o en correlación con el pueblo de Israel y el ungido, en correlación con el ungido, porque en este nuevo mundo del 2026, pues nuevo mundo decimos porque son eras de tiempo, de 2020, después del ungido al 2026, una era de tiempo, y desde que nace el predeterminado del Padre, que es en el 2011, hasta el fin, otra era de tiempo, y en la última era de tiempo, el tiempo de la tierra, surge la bestia de Apocalipsis 13, está el predeterminado del Padre, el cual soy yo, y viene el templo de los judíos y se anuncia la verdad de la escritura, que es lo que estoy anunciando yo, que está por encima, que es la luz, que está por encima de las tinieblas o de la oscuridad en el mundo del 2026 hacia adelante. Antes del 2026 lo que estuvo es la Biblia. Antes de la Biblia, pues los apóstoles. Y antes de los apóstoles, el ungido. Y antes del ungido, los profetas. Y las escrituras. Y antes de los profetas y las escrituras, pues antes de los profetas, pues Daniel, los profetas. Y antes la ley, los profetas, Deuteronomios y Moisés. Deuteronomios y los jueces hasta Moisés. ¿Me entienden? Y antes los demás que estuvieron hasta llegar a Adán y Eva. Eso es lo que relata la escritura y la doctrina principal de la escritura que se ha anunciado entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El creador es el ungido, pues, que es un hijo y que es el Espíritu Santo, que es un hijo con H mayúscula, que el creador es el ungido, que es un hijo, el creador con H mayúscula, es carne y sangre y Espíritu Santo, su cuerpo y su espíritu, su cuerpo y su espíritu es él, el logos, el hijo, y con su cuerpo es, cuando está escrito ahí en blanco, aquí sigue, y con su cuerpo es corpóreo y es el Espíritu Santo, lo cual se corrobora en 2 Corintios 3:17. Es un hijo con H mayúscula, tanto corporalmente estando ahí arriba a la diestra del poder, como está en mi corazón o corporalmente sin el pneuma en espíritu. Por tanto, es un hijo y tiene como está en mi corazón corporalmente sin un espíritu, y tiene un padre. Y tiene un padre. El creador es un hijo y tiene un padre, es el ungido, es el creador y es el salvador y es el Espíritu Santo. Ese hijo y tiene un padre, cual padre ha creado todo mediante el hijo y es el hijo el que ha creado. Esa es la verdad de la escritura, resumida en 3 versículos. Isaías 43, Lucas 1:16 y 76, Hebreos 1:10, Gálatas 4:6 y el otro principal 2 Corintios 3:17.
el Señor es el Espíritu Santo. Punto.